Hola de nuevo, alumnos de quinto básico A, ¿cómo están? Vamos a realizar este video que es ya la segunda parte de nuestra guía. Si ustedes se acuerdan, la primera parte tenía o hablaba sobre un texto literario. La segunda parte ya viene o está dedicada solo a textos no literarios. Para acordarnos un poquito más, acuérdense, los textos no literarios no hablan de ficción, al revés, hablan de la realidad. Los textos no literarios utilizan un lenguaje más simple y directo, ¿ya? Y una de sus principales funciones es informar. Aquí, en la segunda parte, ¿ya? ¿Qué es lo que yo fui haciendo? Les puse la indicación, aquí. Luego de la indicación, les puse la habilidad que íbamos a trabajar y la estrategia en especial para la comprensión lectora que estamos trabajando. Para el primer texto vamos a trabajar hallar la idea principal. Para eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es una idea principal? Primero que todo, antes de leer el texto. Y por eso yo les puse acá las características de la idea principal. La primera característica dice, a la idea más importante del texto le llamamos idea principal. Después, puedes encontrarla generalmente en la primera oración o en la última de un texto o párrafo. Eso es cuando los textos son como este, que son no literarios. Si yo tengo un texto como este, si ustedes se fijan, acá va a haber un título, ¿ya? Y luego va a haber el texto. Para encontrar la idea principal, por lo general, yo tengo que identificar el tema. Para identificar el tema, tengo que preguntar, ¿de qué habla el texto? Y una vez que yo identifique el tema, ahora me puedo preguntar sobre la idea principal. ¿Y cómo lo pregunto? ¿Qué es lo más importante que el texto dice sobre el tema? O sea, tengo un tema que es general, que es de lo que habla el texto, y luego tengo varias ideas. Y ahí yo tengo que preguntar, ¿qué es lo más importante que se dice de ese tema? Esa idea, esa cosa más importante es nuestra idea principal, ¿ya? La tercera característica sobre la idea principal dice, a veces la idea principal no está escrita en el texto. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces no está ahí textual en las primeras o en las últimas líneas, ¿ya? Entonces, debes deducirla, ¿ya? Pensando qué es lo más importante que el texto plantea. A veces las ideas no están ahí textuales, es decir, escritas en el texto, pero ustedes también, comprendiendo el texto, pueden preguntarse, ¿qué es lo más importante que se dijo del tema? Y así igual pueden llegar y encontrar la idea principal. Tenemos entonces el primer texto, nuestro tema es el paseo baquedano. Y lo que hace es describirnos este paseo, ¿ya? Que es sería como el paseo Humada, es decir, un lugar donde se pasea, ¿ya? Pero el paseo baquedano, que es este, está ubicado en la ciudad de Iquique y todo el texto nos habla sobre ese paseo. Por lo tanto, nuestro tema es el paseo baquedano. Pero nuestra idea principal tiene que responder qué es lo más importante que se dice del paseo baquedano. Luego vienen dos preguntas. Las dos preguntas apuntan a la misma estrategia, hallar la idea principal. La primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes enunciados muestra la idea principal del primer párrafo? ¿Ya? ¿Qué ocurre? A veces, cuando leemos una pregunta así, no sabemos lo que es un enunciado. Un enunciado, para fines prácticos, un enunciado es una oración. O sea, ¿cuál de estas oraciones nos está dando la idea principal del primer párrafo? ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leer cada una de las alternativas y preguntarme, ¿eso es lo más importante que se dice
en el primer párrafo? Si tengo dudas, entonces voy al texto y tengo que identificar. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Tiene 1, 2, 3 párrafos. Y les estoy preguntando por el primer párrafo. Entonces, usted, si no se acuerda, puede volver a leer el primer párrafo y luego decirme cuál de estas alternativas, ¿ya? ¿Cuál de estas alternativas me está dando la idea principal del primer párrafo? Luego, en la segunda pregunta, ¿ya? Dice, ¿cuál es el enunciado que muestra la idea principal del tercer párrafo? Acuérdense, nuestro texto tenía 3 párrafos. Tercer párrafo, el último párrafo. ¿Qué era enunciado? Un enunciado, acuérdense, era una oración. Entonces, ¿cuál de estas oraciones, ya, es la idea principal? Lo más importante que se dice en el tercer párrafo, o sea, en el último del texto. Y ahí usted marca la alternativa que crea correcta. Luego pasamos al texto 2. Acuérdense, todos estos textos son no literarios. En el texto 2 cambiamos de estrategia, ¿ya? Y vamos a practicar la estrategia de comprender la secuencia. ¿Qué es una secuencia? Por lo general la secuencia es un orden cronológico. ¿Qué quiere decir cronológico? Es decir, un orden cronológico de acontecimientos. Cronológico quiere decir qué es lo que ocurrió primero, qué ocurrió después y finalmente, ¿ya? Está marcado por el reloj, por eso es cronológico, ¿ya? Entonces, para comprender la secuencia, yo tengo que entender qué ocurrió primero y qué después, ¿ya? Dice, para comprender una secuencia, lo que hacemos es ordenar los sucesos que ocurren en un relato de manera cronológica, es decir, qué ocurrió primero, qué ocurrió después y qué ocurrió finalmente. Las palabras claves como primero, a continuación, luego, finalmente, antes y después sugieren la idea de orden o secuencia. ¿Qué quiere decir? Si a veces yo leo el texto y no me queda claro qué ocurrió primero y qué después, entonces me puedo ayudar buscando en el texto esas palabras. Primero ocurrió esto. Antes de eso había ocurrido tal cosa. Entonces ya sé, ok, ocurrió algo, pero antes de eso ocurrió esto y después ocurrió esto otro. Los ordeno de manera de saber qué ocurrió primero, qué después y qué finalmente. Después dice, las horas, las fechas o etapas que señalan en un texto también son pistas de orden. Por ejemplo, cuando ustedes leen un texto de historia, en los textos de historia a veces aparecen fechas. Ya, las fechas me van a servir para ordenar los sucesos de manera cronológica, que ocurrió antes, después y después. Y finalmente dice, si no aparecen pistas en el texto, es decir, no aparecieron palabras, no aparecieron fechas ni horas, ¿ya? Podemos pensar en el orden en que ocurrieron los hechos. Es decir, no encontré pistas, entonces tengo que volver a leer el texto y yo mismo pensar, a ver, ¿qué ocurrió primero? ¿Qué era necesario que ocurriera para que después ocurriera esto otro? Es decir, los ordeno yo, ¿ya? Y ahí, luego de eso, viene nuestro texto número 2, ¿ya? ¿Qué ocurría en el texto número 2? Era Marta, ¿ya? Marta es una niña que se fue de vacaciones con su familia y van de camping y resulta que quiere escribirle un correo electrónico a su mejor amiga que también va a ir a vacacionar con ella. Y va al pueblo, escribe el correo, ¿ya? Y luego, en el correo, acuérdense, le va explicando qué es lo que ella va haciendo durante el día, qué es lo que hacen primero, qué es lo que hacen después. Y finalmente envía el correo, ¿ya? Y después de enviar el correo, sale, dice aquí, junto a su papá,
recorren la ciudad hasta el atardecer. Es decir, tenemos a Marta y su familia que están de camping, de vacaciones, ¿ya? En un lugar apartado. Como ahí no hay señal y ella quiere mandarle un correo electrónico, ya un mail, a su mejor amiga, entonces lo que hace es trasladarse a la ciudad junto a su papá. Ella envía el correo explicándole a su amiga qué es lo que ella hace durante el día, preguntándole cuándo van a llegar. Y después que envía el correo, sale a recorrer la ciudad con el papá para volver de vacaciones, ¿ya? Entonces, luego yo tengo 3 preguntas, ¿ok? Acuérdense, ¿qué estrategia estamos viendo? Comprender la secuencia. La primera pregunta dice, ¿cuándo llegará la amiga de Marta? Lo primero que uno tiene que ver es, a ver, esa información sale en el texto. ¿Y dónde sale? Acá. En el primer párrafo nos cuentan cuándo llegaría su amiga a vacacionar con ella. Entonces lo que usted tiene que hacer es volver al primer párrafo si no se acuerda y buscar dentro de la alternativa cuál es la correcta. Después nos preguntan, ¿qué hizo Marta después de enviar el mensaje? Eso está al final. O sea, Marta, acuérdense, está de vacaciones, quiere enviar un mensaje, como no tiene señal, va con el papá a la ciudad, le escribe a su amiga y envía el mensaje y luego ¿qué hace? Al final, después de enviar el mensaje, ¿dónde está eso? En la última línea. Y ahí lo mismo, usted vuelve a leer, lee las alternativas y marca la que es correcta. Finalmente, les pregunto, ¿qué hace Marta después de ducharse? A ver, ¿y dónde encuentro eso? Ya. Acuérdense, Marta está escribiendo un correo a su mejor amiga y en ese correo le explica lo que ella hace durante el día de sus vacaciones. Ahí, en esa explicación, vamos a tener la respuesta. Pero ojo, que esta pregunta les está diciendo ¿qué hace Marta después de ducharse? Para este texto, ducharse y bañarse no es lo mismo, porque Marta cuando habla de bañarse en el mar, ¿cierto? De que ella se baña en el mar, toma sol y después se vuelve a bañar, ¿ya? Pero en este caso la pregunta no les están preguntando por qué hace después de bañarse en el mar, sino qué hace después de ducharse. Es decir, después que ella llegó de la playa, acuérdense, ella se ducha, ¿ya? En el baño se ducha para sacarse la sal a lo mejor del mar y luego de eso, luego de ducharse, ¿qué hace? ¿Ya? Miren, ahí está la palabra ducharse. ¿Qué hace después? Y usted busca acá la alternativa correcta. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Después, vamos a pasar a otra estrategia de comprensión lectora. Esa estrategia es reconocer causa y efecto. ¿Ya? Dice, lo que ocurre en un relato y el por qué ocurre corresponde a causa y efecto. El qué ocurre, un suceso o un evento, es la causa. Y el propio suceso o evento ocurrido es el efecto. ¿Qué quiso decir la Miss con esta explicación? Ya, más simple. Si, por ejemplo, un jugador de fútbol, ¿ya? Resulta que tiene que lanzar un penal, ¿ya? Entonces va a lanzar el penal y de pronto nosotros vemos que mete un gol. Mete un gol. ¿Ya? El gol es un efecto. ¿Y es un efecto de qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué causó que ese penal se transformara en gol? El lanzamiento del jugador. Es decir, la patada, ese lanzamiento que él hizo con su pie en el balón, el cómo lo hizo, esa es la causa de que el balón se haya entrado en el arco y haya sido un gol. Es decir, causa y efecto.
¿Ya? Después, una causa es la razón de que ocurra algo. Un efecto es el resultado o producto de una causa. Pensemos una causa y efecto atroces. Por ejemplo, mi efecto. Mamá, me saqué un 4 en la prueba. ¿Cuál es la causa de eso? ¿No estudié? ¿O se me olvidó lo que estudié? ¿O estudié a última hora? Eso es una causa. La razón de por qué ocurrió. Entonces, lo que ocurrió es el efecto. La causa es el por qué ocurrió. ¿Ya? Y ahí, para esa estrategia, colocamos otro texto. ¿Ya? Este texto tiene de título Sorprendente hallazgo arqueológico. Nuevamente el descubrimiento es en la ciudad de Combarbalá. ¿Qué es un hallazgo arqueológico? Para que suene más simple. Los arqueólogos son los que uno los conoce cuando es más pequeño. Uno los conoce porque son los que estudian los huesitos de los dinosaurios. Pero resulta que los arqueólogos también estudian otras cosas. Por ejemplo, estudian los dibujos que hicieron nuestros antepasados en las cavernas. Estudian las vasijas que utilizaban, los elementos en general que utilizaban. Y por lo general, esos elementos, esos dibujos, están escondidos porque la tierra ha ido tapándolos. Entonces, cuando se habla de un sorprendente hallazgo arqueológico, quiere decir que encontraron algo que habla sobre nuestros antepasados, ¿ya? Pero además, dice, nuevamente el descubrimiento es en la ciudad de Combarbalá. Combarbalá es una ciudad de Chile, ¿ya? Y si dice el título nuevamente, quiere decir que ya antes de este hallazgo han encontrado otros descubrimientos, hecho otros descubrimientos arqueológicos, ¿ya? Y ahí leemos el texto. ¿De qué nos habla el texto? Nos habla de que habían unos estudiantes que fueron con su profesor a esta especie de campo, de desierto, y fueron a investigar. Y en esta investigación de pronto encontraron unas piedras y empezaron a excavar. Cuando hablamos de excavar, no hablamos de una excavación gigante, sino que son estudiantes, entonces están cavando y se dan cuenta que estas piedras no se pueden llegar y sacar porque son muy grandes, ¿ya? Y van tomando fotos. ¿Para qué tomarán fotos? ¿Qué pasa si ellos no toman fotos? ¿Nadie les va a creer? Entonces, mientras ellos van encontrando y desenterrando estas piedras, van tomando fotos para tener pruebas de que fueron ellos los que descubrieron esto y no otras personas, ¿ya? Entonces, después vienen 3 preguntas más. Y dice, ¿por qué los estudiantes tomaron fotografías? ¿Ya? Si no está textual, piénsenlo en la lógica. Si ustedes descubrieron algo muy importante, ¿cuál sería la manera más eficiente de que les crean a ustedes? A lo mejor tomando una foto con ustedes realmente descubriendo esto o un video, ¿ya? Entonces, también está textual aquí. Usted va al texto y busca la razón de por qué ellos tomaron fotos cuando descubrieron esto. Después pregunto, ¿por qué comenzaron a excavar los estudiantes? ¿Ya? Misma historia, también está textual aquí. ¿Ya? ¿Por qué fueron a excavar? ¿Por qué empezaron a excavar? Busco acá. ¿Cuál es la razón? O sea, estoy buscando la causa de eso. Una vez que la identifico, coloco aquí la alternativa correcta. Y finalmente les pregunto, ¿por qué los estudiantes se encontraban en ese lugar? ¿Dónde está eso? En la primera parte donde nos explican por qué los estudiantes fueron a ese lugar. Entonces, la segunda parte de nuestra guía trabaja textos no literarios y trabaja estos textos no literarios en 3 estrategias para la comprensión lectora. La primera, hallar la idea principal.
¿Qué era la idea principal? Lo más importante que el texto dice del tema. O sea, lo más importante, la idea más importante, esa es la idea principal. ¿Dónde la encuentro? Si es que está escrita textual, la encuentro en las primeras líneas o en las últimas líneas. Y si no está escrita, es decir, si no está textual, entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué es lo más importante que dice el texto del tema? Después trabajamos la estrategia comprender la secuencia. ¿Qué era una secuencia? Lo que cuando nosotros ordenamos los acontecimientos, lo que ocurre, lo ordenamos en orden cronológico. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ocurrió primero, lo que ocurrió después y lo que ocurrió finalmente. ¿Ya? Cuando ordenamos en orden cronológico o cuando un texto está desordenado y yo necesito saber cuál fue la secuencia, puedo buscar pistas. ¿Qué pistas? Palabras. Palabras que no, por ejemplo, en primer lugar, después, luego, antes de, ¿ya? Si no hay esas pistas, puedo buscar fechas, horas que me indican qué ocurrió primero y qué después. Y si no tengo ni esas palabras, ni fechas, ni horas que me indiquen qué fue lo que ocurrió, entonces voy y yo mismo me pregunto, ¿qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió después? Y finalmente está la estrategia de reconocer causa y efecto. Para eso, acuérdense, un efecto es lo que ocurre y la causa es el por qué ocurre, ¿ya? Para llegar a reconocer esto, tengo que reconocer lo que ocurrió y tengo que preguntarme, ¿por qué ocurrió esto? ¿Ya? A veces las respuestas van a estar textuales y otras veces yo mismo tengo que darme cuenta a través de mi comprensión. Espero que esta segunda parte, este segundo video haya sido de utilidad, que puedan, como les digo, ir desarrollando esta guía, estos textos con sus papás, ojalá. Si funcionan mejor solitos. Si para leer necesitan escuchar música, escuchan música, no hay problema. Pero, consejo, si usted comprende mejor con música, trate de usar música que no tenga letra. Es decir, que sea solo música para que no se distraiga. ¿Ya? Nos vemos en la última parte de nuestra guía. Un beso.